Tenemos al señor Raúl Hernández Báez, director técnico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondo de Pensiones, ADAF, pronuncié bien. Gracias, señor Raúl, por estar con nosotros. Ustedes están, las administradoras de fondos de pensiones, pues están en el ojo de todo el mundo, con unos reclamos que hay por ahí, pero a mí me interesaría mucho que usted nos explicara cuál es la tasa de reemplazo que se tiene actualmente y su comparativo con la región. ¿Y qué se puede hacer para mejorar esa tasa de reemplazo conforme al régimen que nosotros tenemos? Bueno, buenísimas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme acá al programa suyo. Miren, el tema de la tasa de reemplazo, que es uno de los indicadores principales con los cuales nos gusta comparar sistemas, es que es muy engañoso le da una tasa de reemplazo promedio consistente a lo largo de todo el sistema. ¿Por qué? En las etapas tempranas del sistema, que es lo que tenemos hoy en día funcionando, las tasas de reemplazo que se van viendo que son de aquellas personas que están saliendo con menos tiempo acumulado. Entonces, ¿qué es lo ideal? Es simular, en base a la estructura del sistema, cuál es el potencial de tasa de reemplazo que tiene, dadas sus características. Explíquele a la gente qué es una tasa de reemplazo ahí, de manera simple. Claro, es importantísimo, sí, eso. ¿Por qué? Para que la gente... Este es un sistema que busca crear pensiones. ¿Qué es una pensión? Es el sustituto del ingreso cuando ya uno no puede ser productivo. Entonces, la tasa de reemplazo es esa relación en la que tú reemplazas un sueldo, vamos a decir, promedio a lo largo de tu vida por una pensión. Correcto. Entonces, ¿qué es lo ideal? Porque aquí venimos un poco con la complicación de qué tan alta debe ser una tasa de reemplazo. Obviamente esto está basado todo en lo sostenible. Y en la Organización Mundial de Trabajo y Banco Mundial, a principios y mediados de los 90, intentaron darle respuesta a eso, que es sostenible, que es ideal. Y se establece que una tasa de reemplazo que se reemplace cerca de 40% el sueldo promedio de la vida suele ser adecuada. ¿Para qué? Para garantizar que la vejez no va a ser sinónimo nunca de pobreza y mucho menos de indigencia. Okay. Entonces, cuando uno mira qué tanto puede dar el sistema, una persona que transita en él, en la formalidad, en un sueldo creciente en el tiempo y puede hacer aportes recurrentes reales, no que se preste que de alguna manera le paguen por fuera de lo que se considera un salario, nuestro sistema da hasta un 50% de reemplazo del sueldo promedio. ¿Y qué constituye la base para esa tasa de reemplazo? Casi la mitad de los fondos acumulados van a ser producto ¿de qué? De las inversiones en el tiempo. Del otro 50%, cerca de 35% el aporte del empleador y cerca de 15% de saldo total el aporte del empleado. Entonces eso es importante porque esto es un trabajo que se está haciendo de una manera consona. Usted dice que es alrededor del 50% del valor del sueldo, el último sueldo tiene la capacidad el sistema de reemplazo. El que se va a pensionar, pero se ha estado hablando un 25%. Claro, hay de todos los casos, sobre todo en estos primeros años. Tú vas a encontrarte 20, vas a encontrarte 30, vas a encontrarte 40, 50. El potencial es 50. ¿Cuándo comenzamos a divorciarnos de los 50? Hay personas que entran y salen de la formalidad. Y lamentablemente un país como este, que a veces tiene periodos de informalidad largos, o personas que se le hace difícil accesar del todo a la formalidad, comienzan a estar desprotegidos. Aquí hay también un nivel de, aparte de la informalidad, de una autogeneración de empleo también importante. A la medida que uno entra y sale de la formalidad o se estanca a nivel de salario, realmente tú tienes salarios altos al final de la vida, hay menos tiempo para invertir un buen sueldo y generar una buena repartición de beneficio al final en pro siempre del afiliado. Entonces, esto es tan delicado porque es muy dependiente de cada trayectoria laboral, formal o informal, de cada persona, y es lo retador en este país. Entonces, uno de los elementos más quizás preocupantes acá es poder distinguir enfermedad de síntoma. Uno, en el sistema de pensiones, que estamos claros puede ser mejorado, y obviamente 18 años de historia nos enseña, hay que elementos para mejorar, hacerlo más humano, más económico, más sostenible,
vamos a hacerlo más social también, pero hay un elemento clave acá, y es que necesitamos poder tener como AFP una mayor cantidad de recursos temprano en el tiempo para poder darle el componente que solo genera capitalización individual, que es el rendimiento acumulado en el tiempo. Eso es vital. Sin eso, más del 50% de los fondos totales alcanzados en el momento de retiro no están. Hay una demanda de sectores, bueno, todos sabemos de que encabeza un diputado de la República en procura de que los trabajadores se les devuelva o se les entregue el 30% del fondo de pensión. Algo sobre lo que particularmente yo me opongo, y estoy consciente de la insostenibilidad de eso, pero independientemente de ello, el reclamo ha sido oportuno para que las administradoras de fondos de pensiones se dejen ver un poco más, se acerquen un poco más a esa clase trabajadora que es la que deposita junto con la clase empresarial el dinero para invertirlo y luego entonces tratar de multiplicarlo en procura de una pensión, pero que al mismo tiempo le genera cuantiosos beneficios a las administradoras de fondos de pensiones, de donde se afirma que son beneficios exagerados tomando en cuenta el sacrificio que implica hacer la labor de intermediación, que en este caso no es tan alto. ¿Cree usted que ciertamente esto es motivo para reflexionar de parte de las administradoras de fondos de pensiones en el sentido de ser o de acercarse más a esos llamados a ser beneficiarios de sus pensiones al cabo de 30 años? Porque, repito, las AFP se mantuvieron o se mantenían como entes escondidos, como entes que no daban la cara ante la sociedad en torno a lo que están administrando. Mira, yo no creo que eso sea así. Que si tiene este sistema y de alguna manera puede ser hasta parte de lo que ha causado mucho de la discusión fuera, es un sistema en base a que se fundamenta también en transparencia de mercado. Tiene información pública. La Superintendencia de Pensiones brinda una cantidad de información en frecuencia mensual, tiene boletín en frecuencia trimestral, hay estados auditados transparentes que la persona puede entrar. Obviamente un sistema formal, parte de un sistema financiero contemporáneo, que no era lo que veíamos en el mercado financiero dominicano desde hace 2 décadas atrás, obviamente implica un proceso de entender la información y poderla digerir, rol que ustedes hacen de manera constante, y sé que tú continuamente has estado investigando y trabajando el tema. Eso es importante, y que sí es bueno que quede claro, el sistema siempre ha sido transparente en cuanto a disponibilidad de información hacia afuera. Que es lo que de alguna manera es importante hacerle más eco, es el beneficio que este sistema trae al afiliado y cómo debe tener tranquilidad en todo momento que este sistema entero, mejorable, porque lo es, tiene como centro el afiliado y más nadie que el afiliado. Entonces, tú mismo has estudiado en parte la dimensionalidad que tiene a hablar si un valor es alto o bajo. Y en relación a los honorarios de las AFP en la acción de invertir el patrimonio de los afiliados, hemos pasado de un sistema de una metodología de calcular beneficio más volátil, con más saltos, a una metodología más estable y bajante en el tiempo, que sí es real. Es un sistema que, de ser una idea en el 2001, hoy maneja más de 720 mil millones de pesos. La idea, positivamente, que este sistema siga creciendo así en el tiempo. ¿Por qué? Porque al final del día estos son recursos de los afiliados de este país trabajando en este país. Entonces, eso es positivo. Ahora, en la medida que el portafolio crece, también obviamente, por más que tú vayas, que es lo que se está haciendo, reduciendo 5 puntos básicos cada año de la tasa que uno cobra por administración, la base administrada está creciendo más que lo que baja. Entonces, 5%. Es 0.05. Pero va de 1.20 que inició en la ley del año anterior a 1.15, así sucesivamente. Efectivamente, es un tema que ha generado muchas posiciones encontradas en el país. Hay un tema de confianza. Una parte importante de la población desconfía en el manejo de los recursos, cómo se maneja mi dinero, cuánto recibo. Y esa parte también me llama preocupación. Le quiero preguntar, el tope. Un ciudadano de a pie que nos está escuchando esta hora, que este programa lo escucha el país completo. Bueno, yo fui pensionado, yo tengo tantos años, me toca pensionarme en 5. ¿Qué me toca?
que es una gran pregunta que siempre le hacen a uno. ¿Por dónde oscila la devolución a una persona promedio que queda pensionada? Mira, excelente pregunta. ¿Por qué? Porque los tecnicismos de ahorro e inversión tienen que corresponderse con facilidad en acceso a beneficios. Y un tema que siempre ha estado ahí, es un tema que el sistema de seguridad social tiene una ley, tiene un consejo regulador, tiene una superintendencia y hay que cumplir unas formalidades. Pero nuestro rol como AFP es garantizar que con las formalidades cumplidas todo el mundo tenga acceso a lo que le corresponde. Entonces, hay muchas formas de acceder a los recursos, porque se trabaja en pro del beneficio del afiliado. Entonces, ¿cuáles son esas formas de acceso? Se puede tener una pensión por vejez, que es el ideal, que todos lleguemos sanos a nuestra vejez y podemos gozar de una pensión que se corresponda con mi salario y todo lo que pude ahorrar y conseguir de beneficio con respecto, de rentabilidad con respecto a eso. Hay una posibilidad de la vida es vida, a veces uno tiene una discapacidad en el proceso y uno tiene acceso a pensiones por discapacidad. Hay personas que entran al sistema con más de 45 años, no tienen manera que se reconozca un tiempo trabajado fuera del sistema, entonces hay una puerta abierta de retiro anticipado. Se le entrega lo que tiene acumulado en un sistema, pero hasta eso viene a tener un tema estratégico de si uno no tiene un uso de esos recursos y se están invirtiendo, pagando, ustedes conocen, rentabilizándose alrededor de un 12%, que muchas personas individualmente no tienen acceso a estos rendimientos directamente. Esos recursos siempre están ahí, pues que se pueden acceder cuando quiera, pues que se accedan cuando realmente van a ser utilizados y que mientras tanto sigan creciendo, más creo que a veces crecen lo que uno maneja directamente, con una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, algún acceso directo a algún instrumento. Pero una manera de tenerlos pronto y completo es con el ingreso tardío que te mencioné. Si entraste al sistema con más de 45 años, puedes retirarlo completamente. Y hay dos más que son una pensión por vejez anticipada. Si yo tengo 55 años y tengo saldo suficiente para tener más de un 1.5 veces el salario mínimo, tengo acceso a esos recursos, o a los 57 años, si me encuentro cesante y tengo en una edad avanzada, pues tengo acceso también a los recursos que tengo acumulados. La de sobrevivencia. Y sobrevivencia que es ideal. Pero me queda una inquietud, Susana. Para un empleado normal, un empleado público normal, un promedio, la gente se pregunta, bueno, me están quitando mi dinero, mi ahorro, pero cuando yo me retire, ¿qué me dan? ¿Cuánto me toca? Una parte importante de la población desconoce eso. Sí, mire, ¿cuánto le toca? Si una gente gana 20,000 pesos, por ejemplo. Llegar al monto sería una falta de consideración mía. ¿Por qué? Porque hacer tan caso específico, yo gano 20,000. ¿Qué tanto tiempo coticé con 20,000? Vengo de 15, vengo de 10. Cuando me subieron, todo eso incide. ¿Qué si hay transparencia en la información? Cualquier persona interesada siempre puede acercarse a su AFP y pedir información sobre cómo está la cotización. Todos recibimos un estado al menos semestralmente de cómo van nuestras inversiones que tengo acumulado, y con eso le pueden dar mayor información precisa de cuántos serían los resultados esperados en cuanto a pensión cuando le corresponda. Señor Hernández, dos temas importantes, tal vez no le corresponden a ustedes que son administradores, pero tal vez sí al Estado. Dos temas que afectan el sistema, los cuentapropistas, la gente que no son formales, cómo se piensa que se va a traer para que puedan empezar a cotizar, porque eso es un tema grande, y otra es los salarios bajos, que son bajos los salarios, las pensiones van a ser bajas. Ya que ustedes son los que están recibiendo la presión, no están hablando con el Estado a ver si también el Estado hace su parte y explica el tema de por qué esos montos de pensiones. Porque siento que ustedes están muy como atrás, ni explicaban ni nada, entonces son los mafiosos, son lo que es ellos que, pero al Estado le toca explicar el sistema de capitalización individual. Mira, y estos son espacios para ir ventilando todas estas informaciones que se han venido haciendo, quizás lo que estamos haciendo subiendo un poco la frecuencia, dada que lo que está pasando fuera también lo amerita. Pero aparte de esa transparencia, ya te mencioné que siempre está en el sistema, es un tema de hacerlo más comunicativo y hacerlo más conocido. Y entender esto mismo que tú estás mencionando. Somos el reflejo de una articulación del mercado laboral, unas restricciones institucionales y la realidad de la economía dominicana. Lo que hemos sido en los últimos 18 años, donde estamos hoy. Es necesario tener mayores
recursos para administrar, para poder garantizar mayores rendimientos y mayores pensiones. Entonces, en ese sentido, es importantísimo la formalidad laboral y sueldos altos. Y es cierto que nuestra economía, mirando para atrás, ha sido una economía de mucho crecimiento. Es una economía que ha absorbido una mano de obra importante en el camino, pero hay que seguir haciendo más. Cada reforma tiene un ciclo de vida, cada organización social e institucional en un país tiene un ciclo. Hay que mover ahora ciertos fundamentos. No me corresponde como ADAF entrar al terreno de gobierno, pero sí hay que buscar cómo apuntalar este próximo ciclo de productividad económica, porque de la productividad que se genera es que se pagan los nuevos salarios y los rendimientos de las nuevas inversiones. Sin una etapa nueva de productividad se hace más difícil. Sí. Pero vienen cosas interesantes. Cada vez más tú ves inversiones en el sector real, en el sector industrial, en el sector hotelero. Ahora viene todo un empuje con las asociaciones público-privadas. Van a venir una serie de inversiones que van a permitir esa nueva ola de productividad, y ahí no solo a nivel de rentabilidad, pero se van a generar empleos. Y creo que tenemos que buscar, como tú dices, empleos formales y bien pagos, que son los que van a generar mejores ahorros y mejores pensiones. Raúl, pero sí escapa de ADAF completamente. Sí, hay una demanda. Ahorita, hace un momentito que Esteban te hizo la pregunta, pero no te dio tiempo a responderla. Hay una demanda que cada vez se hace más popular. Y la gente la repite en la calle. Entonces eso, la falta de respuesta de las AFP las coloca como un lugar de villanos, que están como reteniendo la reforma, que la gente pueda recibir su 30%, como están reclamando, de lo acumulado en las AFP. ¿Qué contrapropuesta tiene la AFP en ese sentido? ¿O simplemente oponerse a eso? ¿O tienen alguna contrapropuesta de reforma de la ley 8701? O disminuir las ganancias, que ya se sitúan entre 1.900 millones en el primer semestre de este año? Mira, ¿cuál es la contrapropuesta que tienen las AFP a esa demanda que cada vez se hace más popular? Mira, y vamos a separar dos temas ahí, porque es vital entender, obviamente, el 30% como algo muy particular de algo más grande, que un proceso de revisión organizada a la Ley de Seguridad Social. Nosotros estamos encaminados a hacer una contribución importante, pues somos una de las patas del trípode de la seguridad social, en proponer constructivamente, y en su momento se va a hacer ya un anuncio a nivel oficial, se van a presentar debidamente la propuesta de la asociación con respecto a dónde están los espacios de mejora en el sistema. Que esto va a venir con una conversación, gobierno, otras instituciones que también tienen un rol en esta mesa integral, y de ahí va a salir unas recomendaciones formales ya de propuestas que se van a conocer en su momento en Congreso y Presidencia. Nosotros estamos trabajando en esa línea para ya presentarlo lo antes posible de manera oficial, pero sí, estamos trabajando, y de qué manera, como deben ser las mejoras, soportadas en estudios. Todo puede mejorar, pero tenemos que hacerlo a conciencia. Si yo propongo una modificación de esto para convertirlo acá, ¿cómo se materializa esto en mejora? Sí. Tiene que estar fundamentado. Entonces ahí vuelvo un poco al otro aspecto. El 30% tiene varios componentes. Refleja una atención es necesario modificar este sistema. Y eso lo estamos abordando en esta mesa que estoy mencionando, de una forma organizada. Pero el 30% en sí mismo es muy perjudicial. Y es engañoso. ¿Por qué? Entendemos que como mundo, como país, como sociedad que nos ha tocado esto en este momento, estamos viviendo, ojalá la salida, que aparenta que es así, de la situación de salud más grave de esta generación. Y una de las crisis económicas que se derivaron de esa crisis de salud también más grave en una generación. Inclusive a nivel del impacto global, esto le pasó a la crisis del 2008 y 2009. Y a nivel global, o sea, la de 2003-2004 que fue nuestra, le queda pequeñísima. Ahora, y con eso, oye, hay que ser muy solidario, muy sensato, de que hay muchas personas allá afuera que han tenido que enfrentar temas de ingresos, se perdió trabajo. Mucha gente todavía sigue sin conseguir un trabajo y a veces lo consiguen en la informalidad. Entonces, pero seguimos mirando un síntoma de un tema de fondo. Si yo tengo una situación, por fuerte, coyuntural, lo ideal no es destruir un ahorro que me sustituye mi ingreso en la vejez, que esto termina siendo permanente.
Lo ideal es enfrentar algo coyuntural con una respuesta coyuntural. A veces el que puede tiene un ahorro de precaución, tengo algo adicional para hacer frente a esto, y cuando no, aquí lo ideal, como lo hizo el gobierno muy responsablemente en su momento, es la intervención de alguna manera transitoria de transferencia del Estado temporales para enfrentar este shock temporal. Cuando uno abre la llave de un retiro, miren Chile, un retiro de un 10 va más allá, ¿por qué? Porque ya se enseñó ante cualquier reclamo que es sensato de hay necesidades siempre, hay necesidades hoy, de abrir un 10, ¿por qué no mañana? Porque siguen habiendo necesidades, hay necesidades infinitas casi, para montos finitos, y ya Chile lo ha abierto 3 veces, y una de las cosas que pone Chile en la mesa es ya simplifiquemos y salgamos del sector completamente. Y mañana, ¿qué va a pasar con todas esas personas que no tengan acceso a recursos en la vejez? ¿Se pueden subir las pensiones? Sí, pero dentro de este marco lo que estamos enseñando es que este es el marco que más productividad genera. Ahora, en vez de, pues yo quiero más pensión, el tema no es destruyamos el sistema. Y abrir una puerta como el 30, institucionalmente, eso es lo que puede implicar. Ahora, queremos más pensiones, hay que sembrarle más. Ahora, ¿por qué el 30 es perjudicial o no? Directamente yo puedo sentir que contar con 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 pesos en mi bolsillo me resuelve algo hoy. Pero es hoy, no me soluciona. Y al final, ¿qué implica cuando yo abro 720,000 millones de pesos? Abro el 30% de eso, 210,000 millones de pesos, y lo meto a la economía. Eso es casi 40% de la cantidad de dinero que ronda hoy. Esto es más grande que lo que se tuvo que meter en la economía cuando Baninter. ¿Cómo termina un exceso de dinero en una economía cuando es en adición a lo que normalmente se demanda en esa economía? En inflación. Entonces, ese es el gran problema. ¿Y cuánto? 1, 5, no. Hay muy poca evidencia de los efectos que esto va a tener en Chile, porque hace poquísimo. Pero hoy comencé a ver noticias donde ya la inflación comienza a enseñar 2 meses de aceleración. Ya estamos hablando de un país que no tiene inflación, a tener un 5.7, y un Banco Central comenzando a verse preocupado para intervenir antes que siga calentándose. Y ojo, que Chile tenía 45% de los recursos invertidos fuera, que era cancelar posiciones, traer dólares y cambiarlo a peso y usarlo, y aún así hemos comenzado a ver inflación. Aquí está todo aquí. Tú tienes que vender posiciones de instrumentos. ¿Quién te compra 210,000 millones de pesos para convertirlo en cash? Ese cash hay que emitirlo, que implica el dinero emitido en esa cantidad. Un problema de inflación, un problema de tipo de cambio. Entonces, algo que individualmente... Y de mercado de valores. No, completamente, y todos, porque una vez yo fijo precio, yo no lo fijo para Raúl Hernández que sacó su plata. Claro. Se fija para todo aquel que se quedó aún con su plata dentro del sistema, porque el precio de tal bono cayó y tiene que corregirme todos los bonos de todas las personas en esa magnitud. Entonces, algo que me aparenta, que me resuelve algo a mí, se convierte en un problema macro. Entonces, más que a veces, y entendemos, por eso te menciono, se entiende qué hay detrás en cuanto hay necesidades pendientes. Pero también decir algo específico, claro, y claro, si fuera el caso, si fuera el caso que se aprobara, hay que devolverle el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. 30%, 220,000 millones de pesos, lo que usted quiera. Tomando en cuenta que el 81% de los fondos de pensiones están invertidos en instrumentos de deuda del Estado. Claro. Que es algo que quisiera escucharlo de su boca, que usted es ejecutivo de la asociación de AFP. ¿Eso implica un problema para las AFP o implica un problema para el gobierno? No, y es peor. Así mismo como él dice, quiero que responda, porque yo siento que ustedes no están presionando para que el Estado responda. ¿Tú sabes lo que parece? Que ustedes ganan tantos cuartos que han tenido que salir a tirarse ese pleito. Que las que se van a embromar son las AFP, si hay que devolver ese 30%. Entonces lo que yo le pregunto a usted es una irresponsabilidad del Estado. Exactamente. ¿Qué implica para las AFP? Las AFP, si se aprueba eso mañana, ¿qué pasa con las AFP? ¿Qué pasa? Y que paga el Banco Central con Hacienda. Lo que va a bajar es su patrimonio administrado. ¿Y quiénes van a sufrir? Obviamente son dos. Al final es un negocio de administración. Sufre el dueño del dinero, que su portafolio entero se va a depreciar 15, 20%. Dueño del dinero. El afiliado. Claro, dígale así para que entienda. Sufre el gobierno y también y pasa algo delicado, porque obviamente estas son cosas que no simplemente hay que devolver un 30. ¿Cómo se devuelve un 30? A veces es más complicado que vamos a devolver el 30. En Chile, que se facilitó porque estaba el dinero fuera, bueno, se trajeron recursos. En lugares como este, dólares. hay muy pocos compradores finales.
¿Quiénes pueden ser compradores Sí, pero finales tiene de moneda 210 dura. mil millones? Pero tiene moneda dura. Pero Aquí es aquí no. emisión. Pero aquí el problema es un problema de gobierno grande. De gobierno. Grande. El problema del gobierno. Y no un problema puntual. Esto puede acarrear un problema que le dure al gobierno mucho tiempo. Y como todos vivimos en este país gobernado por nuestro gobierno, se nos va a caer al gobierno y a los gradualmente. ciudadanos, señor Hernández, porque si se mete un problema inflacionario, hasta el que está fuera del sistema y no cotiza, se Todo fue, el mundo se fue en sufre banda. por la magnitud. Y la No estamos hablando de un 1 o posibilidad 2%. Esto es un para tema de evitar- 2 dígitos por lo menos. Para evitar esa Se espiral lo acabó. inflacionaria, la posibilidad de que eso sea gradual. Por ejemplo, que no sea el 30 o el 220 mil millones de un golpe, y no que sea, tú tienes acumulado 100 mil pesos, te vamos a dar, este año te vamos a dar 30 mil y el año que viene 30 mil y así, etcétera. Mira, y volvemos un poco a lo mismo. posibilidad de eso Aunque hay? sea la gradualidad, comienzo a darle respuesta de la manera que no es ideal. Estoy destruyendo el ingreso futuro que dura en el tiempo para solucionar una situación particular, que eso es contrarrecomendado por cualquier asesor que te hable en cualquier idioma. Solucionemos un tema puntual, necesitamos dar un estímulo a la sociedad dominicana, no es destruir el ahorro de largo plazo la solución. Ahora, si es necesario poner en la mesa distintas reflexiones de cómo acceder a los beneficios, pues en la revisión de la ley es que se darían Gracias, las Raúl. condiciones para Se eso. nos acabó el tiempo. Hemos conversado Un lujo con poder Raúl compartir con Hernández Báez, director técnico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondo de Pensiones. Vamos a la pausa y regresamos.